Se dice que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Los complejísimos procesos que se producen constantemente en nuestro interior tienen mecanismos propios, muchos de los cuales la ciencia aún no ha conseguido desentrañar. La parte más elemental de los seres humanos, la célula, puede medir millonésimas de metro. A pesar de su pequeñez, en su interior está nuestra información genética, la que nos da las características que cada ser humano tenemos. Esas marcas de la casa se almacenan en unas estructuras conocidas como cromosomas. Las células del cuerpo humano contienen 46 cromosomas, en los que hay millones de genes. Matemáticamente, las cifras son abrumadoras. Los seres humanos compartimos el 99% de nuestros genes. Solo nos diferenciamos en un 1%, y ahí es donde están nuestras peculiaridades. Ese material informativo está en el ADN que cada célula tiene, y dentro de las moléculas de ADN se encuentra la información necesaria para sintetizar las proteínas que utiliza el organismo. A la totalidad del ADN de una especie se le llama el genoma de un organismo. De pronto hay cambios o mutaciones en los genes de una célula. El gen se convierte en un oncogen que transforma la célula normal en maligna. Ese es el origen de un cáncer y está influido sobre todo por la exposición a agentes químicos y radiaciones, así como los hábitos de vida, tabaco, alcohol, dieta, etc. Parece muy simple, pero es a la vez muy desconocido el proceso de un cáncer. Más que certezas, el azar parece ser el móvil de la enfermedad. Los investigadores sí saben que todas las células de un tumor, entre 100 y 1000 millones de células, han derivado de una única célula. Hay un crecimiento descontrolado y diseminado de células anormales con cambios genéticos o mutaciones que invaden y dañan tejidos y órganos una vez que pasan al torrente sanguíneo o linfático. El cáncer es fundamentalmente una enfermedad en la que lo que ocurre es que las células pierden los controles que les permiten funcionar normalmente, que les dicen cuándo tienen que dividirse, cuándo tienen que diferenciarse o cuándo tienen que hacer funciones especiales. Y todo este control en las células se realiza por una serie de proteínas, que son las que realmente informan primero a la célula determinadas proteínas que se llaman señalizadoras de qué es lo que tienen que hacer, y luego hay otras proteínas en la célula que son las que se encargan de ejecutar las funciones que hay que hacer. Cada una de las miles de proteínas de la célula tiene una función. De algunas de ellas conocemos bien su finalidad gracias a los estudios del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Desde su creación hace casi una década, el CNIO es un referente nacional en la investigación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Ahí es donde el equipo del biólogo Ángel Nebreda analiza al detalle la función de la proteína P38, que ayuda a la célula a interpretar las señales que recibe del medio externo. Nuestra idea original era ver si la P38 era importante en la producción de algún tipo de tumores en concreto. Y lo que hemos visto por ahora es que es importante en cáncer de pulmón. Este grupo de investigación español ha concluido que eliminando la proteína P38 de las células, un cáncer de pulmón se desarrolla 2 o 3 veces más rápido. Esta proteína puede detectar cuándo está cambiando una célula debido a la intervención de unos elementos químicos conocidos como radicales libres. Lo que sucede es que de la misma manera que nosotros nos alteramos y estresamos, también a nuestras células les pasa. Es entonces cuando en ellas se acumulan esos radicales libres que producen en la célula el estrés oxidativo. Es decir, los radicales libres dañan la célula y cuando atacan incluso su ADN, la célula se vuelve cancerígena. Y han descubierto que la proteína P38 advierte esa modificación. Estas especies reactivas es capaz de sentirlas, siente que algo no va bien en la célula, porque este ambiente no debería encontrarse en una célula normal, y entonces lo que hace es que mata a la célula, induce su muerte y la elimina. Entonces es un mecanismo de lo que se llama de supresión tumoral, porque lo que está haciendo es detectando que células están empezando a convertirse en malignas y eliminarlas, ¿no? Entonces de ahí viene su mecanismo de que se propone que es un supresor de tumores. Si se evita el estrés oxidativo puede frenarse la aparición del cáncer, pero paradójicamente cuando ya se ha desarrollado el tumor, el estrés puede resultar anticancerígeno, ya que mata células que en ese estadio son malignas. Es muy importante saber cuál es la funcionalidad de P38 en diferentes estadios tumorales para saber si tienes que inhibirla o activarla, porque quizás activándola en el estadio inapropiado puedes favorecer que el cáncer sea peor y
activándolo en un estadio a lo mejor temprano, puedes favorecer que las células cancerígenas mueran y entonces no progrese más adelante. Entonces es un campo que está, que se está investigando ahora mismo y que no está todo totalmente claro ni mucho menos. Hemos logrado avances importantes en demostrar que tiene un papel importante en el cáncer de pulmón, y ahora nos gustaría ver cuál podría ser el papel en otros tipos de cáncer, como el cáncer de colon, y asimismo cómo pueden influir otros agentes, como puede ser la inflamación, o incluso, ya en último término, lo que puede ser la metástasis. Eso quiere decir cuando el cáncer abandona su sitio de origen y migra y coloniza otros órganos, que eso sería ya la última fase de un cáncer. El siguiente paso, más que darlo a nosotros, corresponde más a la gente que hace estudios clínicos y a las empresas que desarrollan estas drogas que afectan P38 y que tienen que hacer luego ensayos clínicos, para que tengan en cuenta toda esta información a la hora de hacer los ensayos clínicos y de empezar a utilizar estos compuestos. Aunque el número global de casos de cáncer en España aumenta, las tasas de mortalidad disminuyen. El cáncer de pulmón es el que más vidas se cobra en nuestro país entre los hombres. Numerosos grupos de científicos investigan en España sobre la genética del cáncer, y aunque en ocasiones tratan de las mismas proteínas, sus líneas de análisis abren muy diferentes opciones de conocimiento. El grupo de Jesús María Salvador, del DIO, es uno de esos equipos. Bueno, pues nosotros estamos intentando descubrir la función de algunos genes que son supresores de tumores. Concretamente, dos de ellos, el P38 y el Gas45, que son genes que prácticamente pensamos que su función normal es el ser supresor de tumor. El Departamento de Inmunología y Oncología, uno de los laboratorios del CSIC, colabora con la empresa farmacéutica Pfizer para lograr que estudios básicos, como este vinculado al cáncer de pulmón, se conviertan en realidades aplicadas. Tras realizar la investigación básica, proponen lo que ellos definen como dianas terapéuticas, definir qué proteínas de la célula pueden reaccionar ante un fármaco. La búsqueda de tratamientos contra el cáncer es clave cuando se tiene en cuenta que es la primera causa de mortalidad entre los hombres y la segunda tras las enfermedades cardiovasculares entre las mujeres. Mirando el ranking de muertes por cáncer en nuestro país, la cuarta causa es el de mama, y el 95% de los casos no son hereditarios, sino cuestión de genética propia. Para que se dé este cáncer de mama esporádico, basta la combinación de entre 8 y 10 de los 200 genes susceptibles de provocar la carcinogénesis. Aunque resulte poco científico decirlo, son sobre todo cuestiones matemáticas. La gran tarea que tenemos en estos momentos y que tenemos posibilidad de empezar a trabajar en ello es tratar de conocer qué genes son los responsables de este tipo de cáncer esporádico, cuántos genes se necesitan para que una persona llegue a desarrollar el tumor, y también cómo influyen los factores exógenos, los factores ambientales, junto con estos genes para potenciar esa aparición tumoral. Se sabe que hay dos genes, el BRCA1 y el 2, que marcan la susceptibilidad en algunas familias a desarrollar tumores de mama, y el papel y desarrollo de esos genes son los que investiga el genetista Javier Benítez y su equipo del CNIO. La mutación en uno de estos dos genes confiere un riesgo muy elevado a la persona de desarrollar cáncer, mientras que las mutaciones en estos otros genes pues lo que hacen es conferir muy poquito riesgo, pero se va sumando el riesgo de cada uno de esos genes y al final el conjunto es un riesgo que es casi tan parecido como el de BRCA1 o BRCA2. Por eso es necesario que interactúen 8 o 10 de estos genes para que la persona tenga realmente un riesgo importante. Sabiendo si una persona es portadora de esa alteración genética, podemos advertir la posibilidad de que padezca o no ese cáncer. Pero los mecanismos del cáncer nos resultan aún bastante poco precisos. Es muy difícil predecir hacia dónde evolucionará un cáncer, si pasará a otros órganos o tejidos. Eso es la metástasis, que es responsable de la gran mayoría de fallos en los tratamientos y por tanto de las muertes por cáncer. El grupo del DIO de Santos Mañés investiga cómo las células responden a señales que les llevan a migrar en el organismo y manipulan el sistema inmune provocando una inflamación. Lo que nosotros queremos conocer es qué moléculas concretas inclinan la balanza hacia
favorecer el crecimiento tumoral o hacia rechazar el crecimiento tumoral. El tumor sabemos que manipula el sistema inmune, es decir, el tumor produce proteínas que de alguna manera generan una respuesta inflamatoria que favorece su crecimiento. Nosotros justamente queremos descubrir qué moléculas también pueden producir una respuesta inflamatoria, pero que sea contraproducente para el tumor. El proyecto para descifrar completamente el genoma humano, para conocer todo el ADN de una persona, saber cuántos genes tenemos, qué hacen y cuál es su función, comenzó en los años 90. Gracias a estas investigaciones se estudian de forma más sencilla algunos genes y se han identificado cuáles son los responsables de enfermedades genéticas. La tecnología molecular ha facilitado muchísimo el trabajo de los investigadores. Mismo que ahora mismo pues se hacen mamografías de forma periódica a las mujeres a partir de una determinada edad, pues esto sería incorporar el análisis de estos 100 o 200 genes pues en kits de estos que se hacen para estudios, y que fuera una cosa sencilla, rápida, y que permitiera dar una valoración del riesgo que puede tener una persona a desarrollar un tumor. Yo creo que la vacuna está un poco lejos. Yo lo que veo más cerca es el entender el dibujo total, ¿no? O el plan total de cómo el cáncer puede influir en un individuo o en otro, y cómo se puede desarrollar más rápido o menos rápido. Los consorcios internacionales, en los que participan muchos grupos de investigadores españoles, permiten analizar grandes muestras de genes al mismo tiempo, y no una solo en cada laboratorio o institución. La colaboración con empresas farmacéuticas facilita la investigación para la búsqueda de drogas que puedan actuar sobre procesos cancerígenos, y la implicación de hospitales y médicos proyecta avances en tratamientos y estudios de tumores en seres humanos con nombres y apellidos concretos. La carcinogénesis o aparición de un cáncer y su desarrollo es menos misteriosa que antes, pero sigue siendo una ecuación con demasiados factores que es necesario resolver, y en los que la investigación española avanza día a día con paso firme.